Muy bien, colega, estimados alumnos, hoy día es 19, hoy es 19 de, de mayo del 2021. Fíjense, estamos llegando a la parte final de este mes, ya no, entramos al, finaliza este mes, ya llega junio y el último mes del semestre, ¿no? Un poquito de fuerza y paciencia. Bien, como he acordado con ustedes la última clase de matemática, hoy toca presentarles la actividad, la actividad entregable número 2. No sé si ya les he presentado esta actividad, pero estoy teniendo lagunas mentales. Les he presentado, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Sí, entonces creo que sí, dejemos de lado entonces esto. Vamos directamente a nuestra sesión de hoy. Ahí está. Polígonos, ¿no? Entre ellos los triángulos, cuadriláteros. Este tema, jóvenes, señoritas, es bastante extenso en la idea de que hay mucho material y cada material nos vamos a encontrar con bastantes ecuaciones o fórmulas. Entonces voy a tratar de filtrar lo que lo sustancioso, lo que se necesita para poder resolver los casos propuestos, ¿no? Y para que ustedes puedan abordar con normalidad, ¿no? Con normalidad la evaluación de esta unidad. Bien, polígonos. Un polígono en matemática es una figura geométrica cerrada, ¿ya? O sea que tiene una línea, un punto inicial y tiene un punto final. Con eso estamos diciendo de que toda figura pues que no sea cerrada no es un polígono. Puede ser cualquier otra figura, ¿ya? Eh, pero no es un polígono, ¿ok? Puede ser cualquier otra figura, pero no es un polígono. Eh, Permítame compartirles por el chat el material, ¿ya? El material de esta unidad. Un momento. Está un poco lento ahorita. Les estoy enviando los 4 archivos PDF, ya de costumbre, y el archivo en Word que es el material de reforzamiento. Confirmen por favor su recepción. Sí, profe. Ya llegó. Ya, muy bien. ¿Sí? Llegó, ¿verdad? Bien. Sí, Entonces, profe. les decía que un polígono es una figura geométrica cerrada. Como en pocas ocasiones voy a valerme de la información que tenemos acá en el manual. Eh, en un polígono tenemos elementos y varios elementos. ¿Ah? Miren, tenemos lados, tenemos vértices, diagonales, ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulo central, apotema y perímetro, ¿no? Los lados pues vienen a ser las líneas, los segmentos que dibujan el contorno del polígono, ¿no? El vértice es la intersección de dos lados, es un punto. Recordemos que en el tema de triángulos yo les dije que los vértices se representaban pues por letras mayúsculas, ¿no? Las diagonales son las líneas internas que yo puedo trazar desde un vértice del polígono hacia otros vértices, ¿no? Si ustedes observan acá la figura, voy a hacer un zoom.
Si ustedes observan acá la figura, desde el vértice B, por ejemplo, hemos trazado un segmento que va hasta la F. Ese es una diagonal, ¿no? Podemos trazar varios vértices, ¿no? Podemos trazar varios vértices. Entonces, dependiendo de los lados que tenga un polígono, va a tener nombres particulares, pero no todos. Y aquí están, miren, ¿ve? Entonces, los que tienen 3 lados se llaman triángulos, 4 lados cuadriláteros, el de 5 lados pentágono, ¿no? 6 lados hexágono, heptágono, octógono, nonágono, ¿no? Decágono, endecágono, dodecágono de 12 lados, pentadecágono de 15 y el de 20, ¿no? El de 20 es icoságono, 20 lados. Y si me preguntas, profe, y si por ahí nos sale un polígono vamos a poner de 27 lados, 28 lados, ¿no? ¿Qué nombre tendrá? Pues un nombre genérico ya, ¿no? Polígono de tantos lados, nada más. ¿Sí? Hay nombres ahí que ustedes seguramente lo pueden relacionar con nombres de películas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos películas de los gringos, sobre todo militares, ¿no? Ahí vemos un edificio que es el Pentágono, ¿no? Tiene esa forma, pues, pentagonal, tiene 5 lados, ¿ok? A veces en las pistas o en las veredas de esos, por acá por donde viven, seguramente habrán visto, antes hubo unos programas en el cual construían las veredas y utilizaban pues un mosaico, ¿no? Tipo hecho de cemento, ¿no? Pero tipo que era un hexágono, exactamente era un hexágono, tenía 6 lados y con eso completaban, y a veces daba la idea de como si fuera un panel de abeja, ¿no? Bueno, y hablando de las abejas por ejemplo construyen sus panal y tienen forma hexagonal sus construcciones. Increíble, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Pues habrá abejas ingenieras pues que han ido a la universidad y saben las medidas exactas, ¿no? La naturaleza que siempre nos sorprende, ¿verdad? ¿Cómo hacen para que formen hexágonos las abejas? Un buen tema de investigación. Bien, ahora, hay mucha información realmente acá y lo que no quiero es que se sientan abrumados, ¿ok? No quiero que pase eso. El polígono con los cuales nosotros vamos a trabajar es el polígono regular. Hay varios tipos de polígonos. El que nos interesa es el polígono regular, ¿no? ¿Por qué es regular? Porque tiene la misma cantidad de lados, tiene la misma cantidad de ángulos internos, tiene la misma cantidad de ángulos externos, tiene la misma cantidad de ángulo central, tiene la misma cantidad de vértices. Entonces, por eso es regular. Esta letra N que ustedes observan acá es importantísimo en este tema, esta letra N, porque eso determina todos los demás datos en un polígono regular. Nos olvidamos de los otros tipos de polígonos, ¿ok? Profe, ¿por qué regular? Se dice que un polígono es regular cuando tiene lados de las mismas medidas y sus ángulos internos por lo tanto serán de las mismas medidas. Por ejemplo, un triángulo, exactamente no cualquier triángulo, un triángulo equilátero es un polígono regular, ¿no? En la familia de los cuadriláteros, el cuadrado es un polígono regular porque tiene 4 lados exactamente iguales y a partir de él generamos otros más, ¿no? 5 lados iguales, un pentágono, 6 lados iguales, un hexágono y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de lados que tenga, o sea, dependiendo del valor de n, ¿no? Basta que sepa el valor de n, ya puedo saber todos los demás. ¿Cómo que todos los demás, profe? Claro, puedo saber cuántos vértices tiene, cuántos ángulos internos tiene, cuántos ángulos externos tiene, cuántos ángulos centrales tiene, porque es el mismo, equivale a la misma cantidad de lados. Por eso es que nos vamos a concentrar
netamente en los polígonos regulares, ¿sí? Para no sentirnos abrumados, ¿ok? Ahora, en el tema de polígonos regulares, vamos a encontrar las siguientes fórmulas, y los voy a enumerar aquí ya: fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, 4, 5, 6 y no hay más. En la fórmula 1, por ejemplo, en la número 1, es sabiendo cuántos lados tiene un polígono, podemos conocer cuántas diagonales en total puedo trazar internamente. Con esa fórmula, ¿no? N por n más 3 entre 2. Conociendo n, el número de lados, yo puedo saber a cuánto asciende la suma de todos los ángulos internos dentro de un polígono. ¿Cómo? Con esta fórmula. Profe, si quiero saber la suma de los ángulos externos, con esta fórmula. Profe, si quiero saber cuánto mide un ángulo interno, con esta fórmula. Si quiero conocer cuánto mide un ángulo central, con esta fórmula. Y si quiero conocer cuánto mide un ángulo exterior, con esta fórmula. Entonces, en el tema de polígonos, debemos manejar estas fórmulas. Nada más. Nos olvidamos del resto, ¿sí? No es que no sea importante, es importante. Pero en esta unidad ya se ha resumido bastante, porque incluso en los centros preuniversitarios o en los colegios es todo un tema el tema de polígonos, es todo un tema el tema de triángulos, esa parte, es todo un tema esa situación de los cuadriláteros. Entonces, para que no se abrumen con tanta información, debo hacer este resumen. He hecho un recorte, les he compartido este recorte en nuestro chat del Teams. Lo pueden observar, les ha llegado. ¿Sí? ¿No? A media caña. Más o menos todo. ¿La imagen les llegó? Sí, profe, sí. Acá. Continuamos entonces. Voy a proponerles entonces dos casos. Uno voy a explicarlo y el otro que es propuesto lo van a calcular ustedes, ¿ok? Bien, vamos a ello entonces. A ver, lo voy a poner por acá. Porque, miren, no tiene sentido que me mate explicándoles toditas las fórmulas ahorita, ¿no? Y bueno, sería un sin sentido. Entonces vamos paso por paso. Vemos tema, propongo casos y resolvemos, ¿no? Más práctico. Ahí está, miren, nos dice este enunciado, atentos. ¿Cuántos lados tiene un polígono? Así nos dice, ¿cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 3240 grados sexagesimales? Entonces nos piden el número de lados. Entonces nos piden el valor de n, que n representa el número de lados, ¿verdad? Eso debemos determinar. Pero nos dan un dato. El dato que nos dan es que la suma de los ángulos internos es igual a 3240 grados sexagesimales. Volviendo entonces a nuestras fórmulas que hemos enumerado acá, ¿ya? Volviendo a las fórmulas que hemos enumerado acá, pregunto yo, ¿cuál de las 6 fórmulas o ecuaciones, como quieras llamarlo, me conviene utilizar? Analícenlo, por favor. ¿Cuál de las 6? Espero su respuesta. ¿Ya? Es la fórmula número 2. ¿Correcto?
Ahí me están compartiendo David también. Sí, yo sé que el internet está mal y me lo dirás a mí, ¿no? Yo tengo un dispositivo que el cual yo puedo compartir, o sea, puedo meter ahí varios internet, o sea, varios servicios de internet. Puedo configurar para que ese dispositivo me ayude. Entonces cae un servicio, cae un operador, entra el otro, pero a veces no funciona ahí. Con estos bajones de corriente ya me lo han malogrado, ¿no? Y no era pues un equipo barato, ¿no? Condenado ese electrooriente. Pero bueno. Entonces, ¿Qué dispositivo era, profesor? ¿ah? ¿Qué dispositivo era? ¿Qué dispositivo era? Es un Tepelin TL470R. Cuando yo lo conseguí estaba algo de 180 soles por ahí. Ahora con la subida del precio del dólar, ¿no? Está ahorita casi el doble. Exagerado como han subido los precios de compra. ¿Ya? Bien. Entonces la fórmula que nos va a ser útil es esta, ¿no? Caramba, la fórmula number 2, número 2, ¿no? Que es esta de acá. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Ok? 180 por n menos 2. Entonces acá vamos a utilizarlo. La suma de las medidas de ángulos internos en la fórmula 180 grados por n menos 2. ¿Correcto? En ambos casos tengo la suma de ángulos internos. Entonces, como hemos aprendido en ecuaciones, podemos igualar entonces estos dos valores porque representan lo mismo. Y ahí, utilizando ecuación de primer grado, vamos a determinar el valor de n. Ese 180 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tengo acá 180 grados. Podemos eliminar signos, eliminar un 0 y va a quedar pues 324 entre 18. Ver, por favor ustedes colabórenme con su calculadora. Yo sé que están con su calculadora a la mano, ¿eh? Que no les dé pena. Desde acá les estoy mirando. Dividan por favor 324 entre 18. ¿Cuánto es? ...324 entre 18. 18 sale. Sale 18, 18, muy bien, 18. Entonces el valor de n será ese 2 que está restando, pasa a sumar. Por lo tanto, acá el valor es 20, ¿no? Correcto, ahí el compañero Juan también ha compartido su resultado. Entonces, n es 20. Como n representa el número de lados, entonces este polígono tiene 20 lados. ¿Y cómo se le conoce al polígono que tiene 20 lados? Bueno, sería complicado. Caramba, es ese gallo. Ahí está correcto, ¿no? Icoságono, ¿no? Es un icoságono, o sea, un polígono de 20 lados. Muy bien, ¿alguna consulta en este caso? ¿Está complicado? La verdad que no está complicado, simplemente es ver, analizar pacientemente qué fórmula debo aplicar. Voy a hacer un recorte de lo que hemos hecho y les voy a compartir en el chat del Teams. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿A media caña? Más o menos. Está entendible por el Bien. momento. Les voy a proponer un caso similar. Obviamente no es exactamente igual, pero nos habla de lo mismo. Les pido que por favor a conciencia intentemos resolverlo. ¿Ya? Y les voy a dar 5 minutitos. Ahí está, hasta el último están participando. Lo bueno es que hay que intentarlo, ¿ya? No desmayen cuando ya a veces el alumno, cuando ya ve que un compañero ya resuelto, propone el resultado, ya como que ya me derrotaron. No hay que ser así, cada quien tiene su propio ritmo, no es mi intención tampoco generar acá unas olimpiadas, ¿ya? A ver, vamos entonces acá.
Un ratito, quiero hacer un cambio en mi configuración. Un ratito. Continuamos entonces. Entonces acá el dato que tenemos es que la suma de los ángulos interiores es 720 grados, ¿no? Y sabemos que la fórmula es 180 por n menos 2 es igual entonces al valor que nos están dando, ¿no? 720 grados. Entonces n menos 2 es igual a ese 180, pasa a dividir, y como ustedes se han calculado, 180 720 entre 180, ¿cuánto viene a ser? 6, 4, 4, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí, profe, 4. Entonces n es igual a ese 2 que está restando, pasa a sumar 6. Entonces n es igual a 6. 6 es el número de lados. ¿Y cómo se conoce al polígono que tiene 6 lados? Hexágono. Correcto, es un hexágono. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Voy a proponer entonces otro caso. A ver. Un momentito. Profe, recién me conecto, el internet está mal. Ya, no hay problema. Para ustedes ya queda el video para chequear justamente la parte que de repente nos hemos perdido. Les imploro paciencia, por favor. Bien, acá voy a pegar entonces un caso como imagen, ¿ya? Porque, a ver, no se presta para el texto. Ahí está. A ver. Está el enunciado, vamos a ponerle acá. Y la imagen aquí. Ahí está. Muy bien. Nos dice ahí lo siguiente. El triángulo ABC es isósceles. Hallar la medida. ¿Por qué pone el número 9? Vamos a cambiar ese texto, ¿ya? Es hallar, calcular debe ser, no hallar. ¿Ya? Calcular la medida del lado AC. Bien. Vamos a ver un contenido teórico necesario para esto. A estas alturas nosotros ya sabemos que un triángulo, porque no es un tema nuevo, pues es una figura, ¿no? Que tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos internos, ¿sí? Un triángulo forma parte de los polígonos regulares siempre y cuando tenga 3 lados iguales. Pero dentro del tema de los triángulos, también podemos clasificar de acuerdo a la medida de sus lados en 3 tipos de triángulos. Los equiláteros, isósceles y escaleno. ¿Ya? Equilátero, isósceles, escaleno. ¿Qué es un triángulo equilátero? Vamos a conocer. Es aquel que tiene la medida de sus 3 lados exactamente iguales, o sea, sus 3 lados son iguales, exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales. Y la altura, por ejemplo, está en base a raíz cuadrada de 3 entre 2 por L, será el valor de la altura. Pero nos interesa el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza porque 2 de sus lados son iguales y los otros 2 son distintos, y como 2 de sus lados son iguales, entonces va a tener 2 ángulos también de la misma medida, iguales, y lo cual estamos viendo ahí, ¿verdad? En los triángulos isósceles se da la propiedad de que si nosotros formamos o lanzamos un vértice un segmento desde el vértice que no sea igual la medida de su ángulo, va a partir al otro lado en mitades iguales. Acá como estamos viendo, miren,
desde el vértice B, lanzamos un segmento que exactamente va a ser 90 grados, ¿no? Va a partir en mitades, ¿no? En segmentos iguales, el otro segmento, y a este ángulo también lo parte en mitades iguales. Esa propiedad vamos a usar. Y para no quedarnos descontentos, un triángulo es escaleno cuando sus tres lados son distintos, sus tres ángulos son distintos. ¿Ok? También vamos a tener, pues, de acuerdo a la medida de sus ángulos, los triángulos rectángulos, que ya sabemos, hemos visto esto en el tema de trigonometría básica, ¿no? Un triángulo rectángulo es porque uno de sus ángulos es un ángulo recto o de 90 grados. ¿Ya? Tenemos también el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo, ¿no? Por el momento nos interesa el triángulo isósceles. No vamos a saturar con lo que no vamos a aplicar todavía. Entonces, aquí en nuestro gráfico, ¿no? En nuestro gráfico, ese es un triángulo isósceles. Entonces, observamos que los lados iguales son justamente el 25, este sería 25, acá está su ángulo, ¿verdad? 37. Por lo tanto, este lado también va a medir 25, ¿no? Porque la teoría me dice así, son iguales. Acá está el otro. Y voy a trazar justamente ese segmento que hemos visto en la parte teórica y que va a partir en 90 grados este ángulo y en mitades iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, esto vale X, esto también vale X, ¿correcto? Entonces me voy a concentrar en uno de los triángulos porque hemos generado dos triángulos iguales, ¿cierto? Entonces voy a trabajar solamente en uno de los triángulos, ¿no? Van a suponer que voy a trabajar en este triángulo de acá. Aquí miren, aquí en este triángulo de acá voy a trabajar. ¿Ya? Acá, a ver. Ya ahí está. ¿Correcto? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. En ese triángulo voy a trabajar. Y copio sus medidas, ¿no? Esto es 25 centímetros. Este lado es X. Esto vale 90 grados. Y este ángulo es 37. Muy bien. Ahora, esto nos lleva al tema de razones trigonométricas. Pregunto yo, para el ángulo de 37 grados, ¿no? Caramba, qué feo salió esto. 37 grados. Para el ángulo de 37 grados, observo que la hipotenusa es 25, ¿cierto? Y X viene a ser su cateto adyacente. Busquen ustedes en sus apuntes, por favor, cuál es la razón trigonométrica que trabaja con hipotenusa y cateto adyacente. Les espero. Busquen en sus cuadernos de apuntes. ¿Ya? Busquen por favor en sus cuadernos de apuntes. ¿Cuál es la razón trigonométrica que utiliza hipotenusa o cateto adyacente, o cateto adyacente e hipotenusa? Revisen sus cuadernos de apuntes, por favor. Bien, el compañero propone cosecante. La cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿verdad? En nuestro caso vamos a calcular la cosecante de 37 grados, que será igual a, en este triángulo, 25 centímetros, que es la hipotenusa, dividido entre el valor de X. La cosecante de 37 grados es un ángulo notable. También nosotros tenemos una tabla donde tenemos todos los valores de los ángulos, de las razones trigonométricas de los ángulos notables. Ubiquen por favor a cuánto equivale la cosecante de 37 grados. Pone 5 tercios. 5 cuartos. 5 cuartos. Resultados tenemos por último. Ahí busquen por favor cosecante de 37 grados. Ahí debe estar en sus apuntes. Entonces, deben tenerlo, ¿no? Si no, lo que hemos estado construyendo en el transcurso del semestre.
¿A cuánto equivale cosecante 37 grados? 5 cuartos. ¿Qué dicen los demás? Solamente dos compañeros hay acá. Cosecante 5 tercios. 5 tercios dice Román. 5 cuartos propone Demis. 5 tercios es propio. Sí, 5 5 tercios propone Valerie. 5 tercios propone Matt, ¿no? Para que ustedes recuerden, voy a dibujar acá. Bueno, yo me lo sé de memoria, ¿no? El triángulo rectángulo, pues, de el triángulo rectángulo de 53 37, ¿no? Tiene acá 3 4 5, esas son las proporciones. Entonces la cosecante 37 es igual a hipotenusa entre el cateto adyacente, 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos. ¿Estamos? De repente están confundidos ustedes con la... Ah, no, sí, tienen razón. Cosecante es cateto hipotenusa 5 entre cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto, que viene a ser 3. Aquí está. Entonces la razón que nos interesa sería secante, ¿no? Secante 37 sería 5 cuartos, ¿correcto? Entonces no la cosecante, ¿no? Acá me equivoqué, es la secante. La secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? Entonces no voy a, porque no nos interesa el opuesto, es la secante, ¿no? Es la secante. Entonces el valor de x es igual, vamos a utilizar el valor de secante 37, ¿no? La secante 37 según esta aquí es 5 cuartos, ¿no? Vamos a calcularlo. 5 entre 4 igual a 25 entre x. Bueno, ese x entonces 25 por 4 entre 5, ¿verdad? Entre 5. 25 entre 5 es 5 por 4, 20. Entonces x es igual a 20 centímetros. Pero no termina ahí, ¿no? Porque nos piden calcular el lado AC. Y el lado AC, o sea que va desde aquí hasta acá, esta medida, vale, si esto vale 20 y esto vale 20, ¿cuánto medirá el lado AC? Sería la suma de los dos, ¿verdad? 20 más 20, 40, ¿no? 40 centímetros, entonces equivaldría el lado AC. Otra razón trigonométrica que yo esperaba que me nombren, pero está bien, ¿no? Era la razón coseno, ¿sí? Coseno también habrían utilizado, porque coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa también, y hubiéramos llegado al mismo resultado, ¿ya? Hubiéramos llegado al mismo resultado, ya que el coseno es el inverso de secante. Ahí tenemos. Voy a hacer un recorte de todo este cálculo para alcanzarles. ¿Alguna pregunta? Caramba. Ahí está. He hecho el recorte y he compartido con ustedes esta imagen para que lo tengan. No hay preguntas. Bien, les voy a entonces a poner un caso similar. Incluso voy a copiar este enunciado que va a ser el mismo. Ahí está. Bien, es casi igual, pero cambian los valores, ¿ya?
Les doy 7 minutos para que intenten calcularlo. De preferencia, valoro bastante que se den el tiempito de darle una fotito a su cálculo y compartan en el chat, como lo hizo Fran. Bien, a desarrollar entonces. Bien, jóvenes, entonces acá me han compartido su resultado. Efectivamente, hay compañeros que han coincidido, ¿no? 48, ¿verdad? 48. Sí, el compañero Valerie, Fran, ¿no? El compañero Román, el compañero Matt han compartido su resultado. Bien, continuamos entonces. Vamos a nuestro siguiente caso. A ver, un momento. Acá está. Voy a copiar el enunciado. Y también el gráfico, ¿ya? También el gráfico. Ahí está. A ver, vamos entonces. Acá nos dice, en el triángulo ABC, ¿no? M es punto medio del AC. Si BM es 10 centímetros, calcular la medida de BC. Bien. Entonces, vamos a requerir un poquito de teoría. Dentro de los triángulos, hemos visto hay triángulos rectángulos, ¿verdad? Y dentro de los triángulos rectángulos hay esta propiedad, ¿ya? Hay esta propiedad, ¿correcto? ¿Qué nos dice ahí? ¿No? La mediana relativa a la hipotenusa. O sea, si tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y le giramos, y del ángulo y desde el vértice donde nace o donde está el ángulo de 90 grados, trazamos un segmento que al otro lado, o sea, la hipotenusa lo parta en dos, ¿no? Lo parta en dos. La propiedad es que la medida, ¿no? La medida de estos segmentos son iguales, o sea, del segmento que hemos trazado y de las dos mitades son las mismas. Esa es la única propiedad que vamos a utilizar. ¿Cómo así? Y justamente se aplica, miren, solo que el triángulo está medio volteadito, ¿no? Lo mismo hemos trazado, ¿no? Entonces, la medida de este lado será igual a la medida de esto y de esto. Y nos dan otra cosa, que BM, justamente este segmento es 10 centímetros. Por lo tanto, este segmento también será 10 centímetros y este segmento también será de 10 centímetros. Excelente. ¿Y qué nos piden calcular? Justamente el lado BC. Le voy a poner X. Entonces el valor de X en este triángulo rectángulo viene a ser un cateto, ¿no? El valor de la hipotenusa ya lo tengo, ¿no? El valor de la hipotenusa, si ustedes se fijan, es todo esto, ¿no? El segmento que va desde A hasta C. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 20, ¿verdad? 20. ¿Cuál es la fórmula o ecuación matemática que podemos utilizar acá, en donde utilicemos hipotenusas y catetos? ¿O cuál es ese famoso teorema que puedo utilizar acá? Pitágoras. Correcto. En el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los demás catetos. Y acá ya tengo, en este triángulo rectángulo, ya tenemos la hipotenusa. ¿Cuánto mide su hipotenusa? De repente no lo notas bien, porque el triángulo rectángulo está medio como echadito. Le voy a girar. Ahí está. Ahora sí lo pueden chequear con normalidad, ¿verdad? Ahí están los triángulos, mírenme. La hipotenusa es el lado más grande, es el lado AC.
¿Cuánto mide? 20 centímetros. 20, muy bien. Vamos a poner 20. Acá está, 20 al cuadrado. Y los otros catetos serán 16 al cuadrado. Y el otro cateto será x al cuadrado. Y es una ecuación, miren. Entonces el valor de x al cuadrado será igual a 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Entonces x va a ser igual a raíz cuadrada de 20 por 20 es 400 menos 16 por 16 lo restan. Yo voy a utilizar una propiedad ya para no usar calculadora. 20 menos 16, 20 más 16, ¿ya? X será igual entonces, ¿ya? X será igual a 20 menos 16 es 4, 20 más 16 es 36, ¿verdad? Raíz cuadrada. Entonces aquí puedo separar yo, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces el valor de x es igual a 12. Ustedes se pueden abreviar este cálculo simplemente sacando 20 al cuadrado y le restándole 16 al cuadrado, ¿no? Y ese resultado al final sacarle su raíz cuadrada. Y bien, ahí está el resultado. 12 centímetros es el valor de la medida BC. ¿Qué hemos utilizado para eso? Solamente de todo ese conjunto de fórmulas, una propiedad, ¿no? La propiedad de la mediana de un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Otra una consulta Ujú. para tener bien claro. La hipotenusa vendría a ser el lado más grande de un triángulo. La hipotenusa viene a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo. Es el lado que se opone justamente a donde está el ángulo de 90 grados. Mira, aquí está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces el lado que se le opone, esta es la hipotenusa. ¿Ya? Y en todo triángulo, Gracias. ¿ya? Siempre y cuando la hipotenusa existe, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, no olviden eso. No en todos los triángulos hay hipotenusa, ¿ya? Solamente existe donde haya triángulos rectángulos. Porque si de repente nos toca un triángulo donde no sea un triángulo rectángulo, pues no existiría pues la hipotenusa, ¿verdad? No olviden, las propiedades de la hipotenusa, las propiedades, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, se dan dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Dentro de un triángulo rectángulo. Bien. Aquí está este caso propuesto, donde ustedes van a calcular exactamente lo mismo. ¿Ok? Dice, en el triángulo ABC, M es el punto medio de AC. Si BM es 5, AB es igual a 8, ahí está escrito. Calcular la medida de BC, exactamente parecido, pero obviamente los cálculos van a ser distintos. 7 minutitos, intenten por favor calcular.